41. Juan 6, 41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendí del cielo. A los fariseos, como ya hemos dicho una y otra vez, los fariseos no les gusta que Cristo se autoproclama ser divinidad o habla de forma metafórica sobre su naturaleza celestial. Y una y otra vez Cristo dice: yo soy el pan de la vida, yo soy la vida, yo soy la verdad. Cristo siempre está autoproclamándose ser algo más allá de esta tierra. Y al reconocerlo, los judíos, al reconocer esta realidad de que Cristo reclama para sí divinidad, ellos murmuran, como dice aquí, y se quejan. Versículo 42. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: yo he descendido del cielo? ¿Cómo es que un mero hombre puede decirse ser Dios? ¿Cómo es? Él tiene otros hermanos, como en Marcos 6:3, ellos nombran todos sus hermanos. ¿Ok? Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Santiago y de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban en él. No les gusta que un hombre supuestamente pecador, bueno, sabemos que Cristo no es pecador, pero para ellos él es nada más un pecador como tú y yo. ¿Ok? Y entonces, Juan capítulo 6, ¿qué pasa? Ellos están diciendo: ¿cómo es este? Diciéndose ser descendido del cielo. Bueno, versículo 43. Y Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. ¿Ok? Eso fue el error de los judíos en el desierto con Moisés. Murmuraban. ¿Ok? Se quejaban. Aún en medio de las bendiciones de Dios cayendo sobre el pueblo, aquí tienen el Mesías prometido y están murmurando, porque la envidia que ellos tienen les impide que ellos reconozcan que Él es el Mesías, el Rey de David, el Rey de Israel, el Hijo de David. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora, así como versículo 40, el día postrero es el gran trono blanco. Revelación capítulo 20:11. El gran trono blanco. Es el día de la resurrección general. Ahora, hay una resurrección específica que es para el cristiano. Y eso se llama el rapto de la iglesia. Pero los demás, la humanidad en general, será resucitado en el postrero día. ¿Ok? Ahora, nosotros también apareceremos en el postrero día, pero seremos levantados de los muertos antes. ¿Ok? Ahora, el Padre va a traer a los perdidos. Cuantos Él quisiera. Esto lleva a los calvinistas decir que los padres a algunos trae y a otros no. Pero eso es una mentira, porque eso no toma en cuenta un pasaje muy importante, Juan 12, donde Cristo dice en contra de los calvinistas, dice Juan 12, versículo 32, 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿Cuántos? Todos. Entonces, Cristo vino y su propósito en este mundo es ser
inmolado y atraer a todos a Él. Y dijo Cristo en Juan capítulo 8, a los que vienen a mí no les echo fuera. Entonces, ¿quiénes son los que el Padre trae? No los elegidos, como dice Juan Calvino. No los elegidos, sino todos que vienen a Jesús. Y todos que vienen a Jesús, Jesús no les echa fuera. Entonces, hay que tomar en cuenta Juan 12:32 cuando uno cita Juan 6, capítulo 6, versículo 44. Cuando dice aquí Cristo, si el Padre que me envió no le trajere. Bueno, el Padre no trae a nadie que rechaza a Cristo, definitivamente. Y eso es lo que quiere decir, eso es lo que se da a entender por medio del versículo 44, que hay algunos que han rechazado a Cristo y el Padre no los trae para nada. ¿Ok? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Los que vienen a Jesús, porque Cristo atrae a todos. ¿Ok? También tiene que tomar en cuenta primera de Timoteo. Por favor, mira primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Versículo 4, 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el propósito de Dios fue atraer todos hombres a Cristo para que sean salvos. Eso fue el propósito original de Dios. Entonces, uno debe interpretar un versículo nebuloso o confuso a la luz de otro versículo más claro. ¿Ok? ¿Qué es claro? Que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. 1 de Timoteo 2:4. ¿Qué es menos entendible, menos claro? Juan 6:44. No vienen a mí si el Padre no los trajere. ¿Ok? Eso es menos claro. Más claro es 1 de Timoteo 2:4, que dice que Dios quiere que todo el mundo sea salvo. Mira el versículo 6 ahí, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos para testimonio en su propio tiempo. ¿Ok? Hay que interpretar un versículo confuso a la luz de otro versículo más claro. ¿Ok? Volviendo a nuestro texto, Juan 6:45. Escrito está en los profetas, dice Cristo, y serán todos enseñados de Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. Entonces, ¿cuál es el asunto? La palabra de Dios. Porque recibimos la enseñanza por medio de la palabra de Dios. Y eso es la gran importancia de esparcir la palabra, predicar, anunciar la palabra de Dios en todos lados. Porque una vez entrando la palabra de Dios en el corazón del inconverso, el corazón del impío, eso abre los ojos de uno y uno ya puede recibir la verdad. ¿Ok? Y puede venir a Jesucristo. Versículo 46. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que es de Dios, este ha visto al Padre. Entonces, si tú tienes a Cristo, tú has visto al Padre también. ¿Okay? Cristo revela el Padre. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces no podemos ver a Dios porque tenemos ojos de barro. Estamos en un vaso de barro. Estamos aquí en la tierra. Somos terrestres. Pero Dios, quien es espíritu y Él es celestial, Él es manifestado por medio de Jesucristo. Entonces, para conocer al Padre tenemos que irnos a Jesucristo. 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿No puede ser más claro que eso? El que cree en mí tiene
tiempo presente. No dice tendrá. ¿Ok? Dice, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y qué clase de vida? Es eterna. No es temporánea. 48. Yo soy el pan de vida. Ahora Cristo está asemejándose al maná en el desierto que recibieron los de Moisés. Pero como dije en la clase pasada, la última semana, esa pan comieron los padres en el desierto y están muertos. Pero tú alguna vez comiste este pan aquí, el pan de la vida, Cristo Jesús, nunca morirás. ¿Ok? Entonces Cristo es distinto, Él es diferente que el pan del desierto. 49. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y han muerto. Este es el pan que desciende del cielo para que de él comiere no muera. Yo soy el pan vivo. En versículo 32 Él dice que Él es el pan verdadero. Ahora dice que es pan vivo. Cristo es el pan verdadero y el pan vivo, que ha descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Ahora, esto es una cosa que ha causado confusión para muchos, porque casi todo el mundo cristiano dice que el pan es la misa. Aún los protestantes, aunque no creen en la misa, dicen que el pancito que está en la mesa, el vino que está en la mesa, no como la Iglesia Católica no se convierte en el pan, en la carne y la sangre de Jesucristo, sino consubstanciación, no transubstanciación como dice la Iglesia Católica, sino consubstanciación. ¿Ok? Es decir, que ellos los protestantes creen que Cristo está presente con el pan y con la sangre. Pero 11 católica, transubstanciación, o protestante, consubstanciación, no tienen razón, no están bien, han errados, han equivocados. Ese pan que nosotros tomamos en lo que se llama la Santa Cena es nada más un símbolo, una representación de lo que hizo Cristo la última noche con los discípulos. Y vamos a ver muy pronto cómo Cristo ha explicado esta palabra pan. Cómo Cristo nos da a entender la verdadera significación e interpretación de esta cosa que se llama pan. Y no es la carne de Dios, no es la carne de Cristo, no lo es. ¿Ok? Él dice, sí, comer mi carne, pero vamos a ver cómo él explica eso. ¿Ok? Versículo 52. Si nos toca comer la carne de Cristo, somos caníbales. ¿No tengo razón? ¿Ok? Somos caníbales. ¿Tú sabes que es prohibido tomar sangre 3 veces en la palabra de Dios? Génesis 9:4, Dios dijo a Noé, no tomáis sangre. No tomas sangre. Levítico 17:10. Entonces con Noé fue antes de la ley. Ahora con la ley, mira Levíticos 17. Levíticos 17. Levítico 17, versículo 10. Y tem, cualquier varón de la casa de Israel y de los extranjeros que peregrinan entre ellos, que comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre, y yo la cortaré de entre su pueblo. ¿Ok? Durante la ley, prohibición en contra de la sangre. Antes de la ley, con Noé, Génesis capítulo 9, versículo 4, prohibición en contra de la sangre. Ahora otra vez más en el libro de Actos 15, después de la ley. Actos 15:20, prohibición en contra de tomar sangre. Dice Actos 15:20, sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de fornicación y de los estrangulados y de
sangre. Prohibición en contra de la sangre. Volviendo a Juan 6. Entonces, si nos toca comer la carne de Cristo, somos caníbales. Y si nos toca tomar la sangre, como dice la Iglesia Católica, ¿qué? Vamos en contra de la palabra de Dios, antes de la ley, durante la ley y después de la ley. ¿Ok? 52. Pero, pastor, Diga. cuando uno... Bueno, la tradición en mi familia era tomar un vaso de sangre a la muerte de un cordero. A mí me la daban para mi salud. Y yo siempre la tomaba. Y también hay una comida que se hace con sangre, que son las... Bolsillo. no sé cómo nosotros decimos salchichas. Yo realmente creo que la Biblia está en contra de eso. Hay que tener cuidado con eso. Porque en muchas... Pero cuando usted come una carne roja, la carne roja tiene la sangre ahí. Entonces, ¿a dónde está el punto? Porque hay que tener cuidado con esas cosas, sí, tiene razón. En muchas culturas toman la sangre, no como... a mí me la dan por salud, y yo no... Y en muchas culturas lo hacen, pero lo hacen como un rito religioso. Entonces hay que tener cuidado con eso. Yo no voy a decir, si tú matas un cordero, estás en el campo allá afuera con un guajiro, un campesino, y tú tomas un vasito de sangre. Yo no voy a decir que Dios te va a maldecir, especialmente que tú eres un cristiano, pero hay que tener cuidado con eso. Es como la Navidad. Mira, yo no creo que Dios me va a maldecir por poner un arbolito de Navidad ahí en la casa, ¿verdad? Y dar unas dávidas a mi familia, ¿verdad? Pero no lo hago, porque tengo que tener cuidado, ¿verdad? Eso se llama idolatría, y Dios no aguanta de la idolatría, entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es difícil. Tuvimos un cuadro en esta iglesia. Tuvimos un cuadro aquí de Jesucristo allá en la pared. Realmente es una imagen de Jesucristo, ¿verdad? Y la Biblia dice, no te harás imágenes. Y eso siempre me molestaba, ¿verdad? Yo no sé quién la puso, pero sí, mi hermana Claudia, ¿tú sabes quién puso eso? Juan 6:52. Entonces los judíos altercaban entre sí diciendo, ¿cómo puede este hombre darnos su carne a comer? Ellos eran confusos, ¿ok? Así como los curas son confusos, ¿ok? Porque ellos no saben distinguir entre dos cosas. Cristo aquí no se refiere a su cuerpo, y vamos a ver eso muy claramente en unos momentos aquí, ¿ok? Vamos a seguir leyendo. 53. Ok, Jesús les dijo entonces, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ahora, nosotros somos bautistas, tomamos la Biblia literalmente. Y dice Cristo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Ok, la misa está bien entonces. Somos literalistas, ¿no? No huevos. Vamos a seguir leyendo, ¿ok? Porque mira, esta es la regla. La regla es lo siguiente. Siempre es literal, a no ser imposible ser literal. Yo no puedo comer la carne de Cristo, no puede ser posible. Entonces, ¿qué? No puede ser literal. Cristo dice, yo soy la puerta. Bueno, yo nunca he visto a Jesucristo con ¿cómo se llama esta cosa? Maniguera. ¿Ah? Maniguera, ok. O sin ¿cómo se llama esta cosa? Bisagra, ok. Cristo no tiene esa cosa, entonces es imposible que sea Dios una puerta, sea Cristo una puerta literal. Eso es imposible, ok. Entonces tomamos la Biblia siempre como literal, a no ser imposible. Ahora, si es imposible, segunda regla, primera regla, es literal si no sea imposible ser literal. Segunda regla, si es imposible ser literal, la misma Biblia da la interpretación. ¿Ok? Como por ejemplo, en Revelación 1 dice Cristo, yo soy el que está dentro de los 7 candelabros. ¿Ok? ¿Cuáles son los 7 candelabros? ¿Está Cristo ahí en el cielo andando por medio de 7 candelabros? No, porque la palabra del libro de Revelación dice que los 7 candelabros son las 7 iglesias. Entonces se entiende de una manera espiritual, ¿ok? Y si no da la interpretación, es literal.
Ok, vamos a seguir leyendo aquí. 53. 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Uno puede imaginar a una pila de personas ahí comiendo una pierna y otro el brazo y otra. No es literal, no es literal, es figurativa. 55. Porque mi carne verdaderamente es comida y mi sangre verdaderamente es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí mora y yo en él. Ahora, comienza la interpretación. 57. ¿Cómo? Su carne es una semejanza. ¿Cómo? Esa palabra indica una semejanza. ¿Ok? Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así también el que come, él también vivirá por mí. Ahora comienza Cristo a explicar. Es solamente un principio, porque vamos a ver que es muy fuerte la explicación que él da. Y todos los curas lo ignoran. No quieren escuchar la interpretación. Dicen que es el pan y el vino, ya, más nada. ¿Ok? Son mentirosos. Ya está explicando. Déjame hacerte pregunta. ¿Está Cristo comiendo su Padre? ¿Literalmente? No. Es una relación espiritual que Cristo tiene con su Padre. Como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come, él también vivirá por mí. Es una relación espiritual. Así como la relación entre el Padre y Jesucristo, nosotros también tenemos una relación nosotros con Cristo. Ahora nos toca identificar cuál es el pan. ¿Ok? 58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y son muertos. El que come este pan vivirá eternamente. Todavía no ha dado la interpretación. ¿Qué es pan? ¿Qué es pan? ¿Es la cosa que nosotros tomamos en la Santa Cena? ¿Qué es pan? ¿Ok? 59. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Entonces muchos de sus discípulos oyendo esto dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Bueno, los curas no quieren oír, ¿ok? No quieren escuchar lo que está diciendo Jesucristo, ¿ok? ¿Quién la puede oír? Es difícil, explícanos. 61. Y sabiendo a Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto os escandaliza? ¿Es tan difícil entender lo que es el pan? ¿Es tan difícil lo que estoy diciendo? ¿No pueden entender lo que estoy diciendo? ¿Tú crees que tú vas a comer mi carne literal? Oye, por favor. 62. Nota que él acaba con esta idea de que su carne literal puede ser comida. Acaba de una manera fuerte. 62. Pues, ¿qué si viréis al Hijo del Hombre subir donde estaba primero? ¿Qué tú vas a hacer? Si yo digo, tienes que comer mi carne y beber mi sangre, y si mi cuerpo literal se vaya de este mundo, se fue de este mundo ya, yo asciendo al cielo, dice Cristo, ¿qué van a hacer? Porque mi carne literal ya no está en la tierra. Y mi sangre literal no está en la tierra. No pueden seguir teniendo vida. No pueden tener la vida eterna porque una persona nace y muere y no tiene la oportunidad de comer mi carne porque yo he subido al cielo. Ahora la explicación. En palabras bien claras. 63. El Espíritu es el que da vida. La carne de nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. Ahí está la respuesta. ¿Qué es el pan? ¿Qué es la sangre? Las palabras que Cristo habla. Ahora nota una cosa muy importante. ¿Tú sabes lo que hizo Cristo aquí? Él explicó
lo que había de suceder una vez ascendido Él al cielo. Al irse Cristo de esta tierra, nos dio la explicación quién sería la autoridad una vez ido Cristo de aquí. ¿Ok? Que la palabra de Dios reemplazó a Cristo. La palabra de Dios tomó el lugar de nuestro Salvador. Entonces, Cristo, mientras andaba en Galilea con los judíos, con el pueblo de Israel, con sus discípulos, Él era la autoridad. Ellos aprendieron de Él, Él les enseñaba, Él les llevaba, Él les guiaba, Él les apacentaba. Cristo fue crucificado, resucitó y se fue de aquí. Ahora está a la diestra de su Padre Celestial. No está aquí en la tierra. ¿Dónde está Cristo? ¿Cómo le podemos hacer caso si no está presente con nosotros? ¿Cómo le podemos obedecer? ¿Cómo podemos ser guiados por Él si Él no está presente con nosotros? ¿Cómo podemos comer su sangre y comer su carne si Él no está presente con nosotros? ¿Qué haremos? Muy simple, muy sencilla. Aquí tenemos el pan. Dice Cristo, las palabras que yo os hablo, espíritu son y vida son. ¿Ya? Entonces la misa no vale para nada. La carne para nada aprovecha, dice Cristo. Las palabras de Dios son vida y son espíritu. Amén. 64. Mas hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. Ahora, Cristo conoce la naturaleza del hombre. Él sabe, Él es un buen juez. Él es un buen juez del carácter de un hombre. ¿Ok? Yo muchas veces no soy buen juez de carácter de un hombre. ¿Ok? Yo miro a un hombre y yo siempre le doy al hombre el beneficio de la duda. Okay, yo le llevo suave. La Biblia dice que mira a los demás como superiores a ti mismo, ¿verdad? Okay, y yo llevo eso hasta un defecto. Okay, pero Cristo no era así. Mira Juan 2. Okay, Juan 2. Juan 2, 25. 24, 2:24. Mas el mismo Jesús no se confiaba a sí mismo de ellos, porque Él conocía a todos, y no tenía necesidad que alguien le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Entonces Cristo, desde el principio, sabía quién le iba a entregar, conociendo a ellos y su carácter. Él podía leer el corazón de ellos. Por supuesto, Él tenía el Espíritu Santo, Él es Dios, Él es divino. ¿Okay? Él tiene esa capacidad de determinar cómo son los hombres. Mira Lucas 6:12. Lucas 6:12. Ahora, ¿por qué Cristo eligió a Judas ser un discípulo entonces? Lucas 6:12. Y aconteció en aquellos días que fue a orar en un monte y pasó la noche orando a Dios. Y como fue de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, los cuales también llamó apóstoles. Entonces Cristo está donde? En un monte aparte orando toda la noche. Estoy seguro que Él puede recibir conocimiento de parte de su Padre, sabiduría, ¿no? Pero el día siguiente, ¿qué hace? Elige a Judas, sabiendo que él es un diablo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le eligió. ¿Ok? Pero siempre fue el diablo, o a lo mejor no era siempre el diablo. También bueno, buena pregunta. Definitivamente el diablo no entró en Judas hasta después de Juan 6, donde estamos leyendo ahora. Eso tiene razón. Pero la Biblia dice muy claramente que Él sabía quién había de entregarle.
Pero yo pienso que Jesús sabe quiénes somos nosotros, pero Él siempre espera que nosotros cambiemos y en el camino... Yo creo eso. Entonces yo pienso que Judas descarrió. Yo creo eso. Como cualquiera en la iglesia. Yo estoy de acuerdo, porque mira, siempre Dios da oportunidad a todo el mundo. Todo el mundo tiene la misma oportunidad. Porque muchas veces nosotros somos Judas también. Entonces, pero como siempre, en Jesús tenía que cumplirse la profecía. Y la profecía eso es otra cosa, ¿sí? Lo que dice hermano es perfecto, sí, estoy de acuerdo. Pero mayormente el asunto es que tiene que llevar a cabo la profecía. Pero es lo mismo también, pastor, porque en la iglesia hay personas que no son salvas y que creen que lo son. Y yo creo que Judas creía que era salvo también. Y yo pienso que él es el diablo, porque dice que él fue a su propio lugar. Si él no hubiera sido el diablo, él se manifestó al diablo. Mira Zacarías, ahora la respuesta, mira Zacarías 13. Zacarías 13. Cristo sabe que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Exactamente, Zacarías 13. Mira versículo 4. Y será en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más se vestirán de manto velloso para mentir. Y dirá, yo no soy profeta, labrador soy de la tierra, porque esto aprendí del hombre desde mi juventud. Y preguntarle a, ahora hablando de Cristo, ¿qué heridas son estas que tienes en tus manos? Y él responderá, con estas fui herido en casa de mis amigos, hablando de Cristo crucificado. 13:7, oh espada, despiértate sobre el pastor y sobre el hombre que fuere mi compañero, Judas. Dijo Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y derramarse han las ovejas, y tornaré mi mano sobre los chiquitos. Mira capítulo 11, versículo 12. Y díjeles, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y apreciaron mi salario en 30 piezas de plata. Ese es el precio que buscó Judas, ¿no? Y díjome Jehová, échalo al tesorero, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y echélas en la casa de Jehová al tesorero. Y quebré el otro mi callado o elim ataduras para romper la hermandad entre Judá e Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere hacer el anticristo? Él quiere romper Israel. Él quiere destruir el pueblo de Israel. ¿Ok? 15. Y díjome Jehová, tómate a un acto de pastor insensato, porque aquí que yo levanto pastor en la tierra que no visitará las perdidas, no buscará la pequeña, no. Entonces, ¿qué dice Jehová? Voy a levantar un pastor de nada, un pastor que no vale, un pastor que no busca las perdidas ovejas, no buscará la pequeña, no curará la perniquebrada, ni llevará a cuestas la cansada, mas comerse a la carne de la gruesa y romperá sus uñas. Mal haya el pastor de nada, que deja el ganado, espada sobre su brazo y sobre su ojo derecho, secándose se secará su brazo y su ojo derecho oscureciéndose será escurecido. Esto es el anticristo. Exactamente. Okay. Esto es el anticristo. ¿Y qué es un pastor? Su compañero, el compañero de Jesucristo, él fue herido en la casa de sus amigos. Y esto es una profecía de Judas. ¿Ok? Y Cristo en Juan capítulo 10 dice que es un pastor, el anticristo es un pastor asalariado, que nada más busca el dinero. ¿Ok? 30 piezas de plata. Volviendo a Juan 6. Entonces dice Cristo, versículo 64, mas hay algunos de vosotros que no creen, Judas. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no habían de creer y quién le había de entregar. 65. Y decía,
Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado de mi Padre. Entonces, el Padre solamente atrae los que creen en Jesús. Solamente atraen los que miran a Cristo. Cristo, si yo fuere levantado de la tierra, atraeré todos a mí. Entonces, los que murieron en el desierto del pueblo de Israel no quisieron mirar la serpiente que había levantado Moisés. ¿Okay? Cristo es la serpiente levantada por arriba de la tierra. 66. Ahora, muy interesante el versículo este. Porque mira, es Juan 6, 66. 666. ¿Y qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él. ¿Ok? Que eso es anticristo, ir en contra de Cristo, no seguir a Cristo. ¿Ok? 67. Dijo pues Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Ahora Cristo ha perdido toda su congregación. Y mira a los que quedaron ahí a su lado y dice, si ustedes quieren, vaya. No importa. ¿Ok? Porque ¿qué importa más? La sana doctrina. Estoy seguro que Cristo tenía hasta 70 discípulos y se fueron todos. No querían escuchar la sana doctrina. Era dura la palabra. Ellos le habían dicho eso. Esta palabra es dura, dice. No me gusta esto. Esto va en contra de mi carne. Esto es muy dura. Me persigue mi carne. No me gusta. 67. Dijo pues Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Respondióle entonces Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes la misa, el pan y el vino para tener vida eterna. No, ¿qué? Las palabras. Las palabras, la palabra de Dios, la sana doctrina. ¿Ok? 69. ¿A quién iremos? Dice Pedro. ¿A quién iremos? No podemos ir a Buda, él no tiene la respuesta. No podemos ir a Mahoma, no podemos ir a María, no podemos ir a José Smith, no podemos ir a las Naciones Unidas. A ti solamente. María no escucha, no es capaz de oír nuestras oraciones. 69. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Jesús le respondió, ¿no os he yo escogido 12 y el uno de vosotros es diablo? Cristo dice, ellos dicen, creemos y conocemos. Y toda persona en el mundo que puede decir junto con Pedro, creemos y conocemos que tú eres el Cristo, esa persona tiene la vida eterna. Y cuando una persona pone cualquier otra cosa en su corazón delante de Dios, delante de Cristo. Hace 2 semanas que tuvimos una señora que vino a la boda, amigo tuyo, creo, católica. Y ella nada más quería hablar, quería hablar de ninguna otra cosa, menos María. La única cosa que ella quería saber, María. Y yo le dije, mira, es Cristo, tú tienes que ir a Cristo. Cristo murió por usted. Cristo hizo todo por usted. María no murió por ti. No, pero yo lo veo de esta forma. Si yo tengo un amigo que es muy amigo de otra persona que es alejada de mí, dice ella. Otra persona alejada. Es decir, que ella va a María porque a María es más cercana a Cristo porque Cristo es alejado de ella. Ok. La sangre de Cristo nos ha hecho cercanos a Dios. Nadie tiene que ir a María. Dice Pedro, el primer papa, dice Pedro, ¿a quién iremos? Ok. Tenemos que ir a Cristo. Nos toca orar por esa señora porque yo creo que ella en el corazón sabe lo que estamos diciendo es correcto. De la Pushimama, ¿no? ¿Qué? La de la Pushimama. Sí, que tiene el crucifijo. Sí. Tenemos que orar por él. ¿Cómo se llama?
María. Lisette. Debemos ponerla en la lista. María. ¿A quién iremos? Dice Pedro. ¿A quién iremos? No hay más nadie sino Jesucristo, el Señor Jesucristo. 70. Jesús le respondió, no es yo he escogido 12 y el uno de vosotros es el diablo. Y esto es antes de que entrase el diablo en Judas. Y nota que Judas no se fue, los otros discípulos se fueron. ¿Verdad? Todo el mundo fue para atrás. Pero Judas se quedó con los 12. Entonces, aún siendo un diablo, aún en su corazón se había ido, pero él se queda ahí. Entonces, como dijo el hermano, en la congregación puede haber 40 personas salvas y 2 personas perdidas. No se sabe, uno no conoce el corazón de uno. O al revés. O al revés. Okay. Okay. ¿Quién sabe? Okay. Nosotros no sabemos el corazón, no conocemos el corazón de ninguna persona. Solamente dependemos del Señor. Y la única persona que dice, hay 2 personas en el universo que saben que yo soy salvo. Dios y el diablo, y yo también. 3 personas. El diablo sí, él sabe que yo soy salvo. Y el Señor, él sabe que yo soy salvo. Yo sé que soy salvo. Pero los demás no saben. ¿Ok? Nada más tienen que depender de mi testimonio. Y yo de testimonio de ustedes. Todo el mundo aquí me ha dicho que son salvos. 71. Y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le había de entregar, el cual era uno de los 12. El anticristo. Okay. Como dijo el hermano Roberto, fue a su propio lugar. Este lugar se llama el Pozo del Abismo. El Pozo del Abismo. Mira Revelación 9:11. Vamos a cerrar con este pequeño estudio sobre el anticristo. Revelación 9:11. Revelación 9:11. Y tenían sobre sí un rey que es el ángel del abismo, el cual tenía por nombre en hebraico Abadón y en griego Apolión. ¿Quién? Es el rey del abismo. ¿Ok? Dice Job que Leviatán es rey de todos los soberbios. Rey de todos los soberbios. Leviatán es un gran dragón. Un gran dragón. Mira 17:8. Revelación 17:8. Es un lugar. ¿Dónde? En el corazón de la tierra. El infierno se llama. El abismo. Hay 3 lugares en el infierno. El seno de Abraham, el infierno y el tártaro. El tártaro es el pozo del abismo que desciende todo camino hasta el sur del universo y llega al lago de fuego. Mira 17:8. La bestia que has visto fue y ya no es, y ha de subir del abismo. Fue, Judas Iscariote, ya no es, se murió, y ha de subir del abismo. Judas Iscariote subiendo del abismo. ¿Ve? Y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillan cuando vean la bestia, la cual era y ya no es, aunque sin embargo es. Viene el anticristo muy pronto. ¿Ok? Viene pronto. Es que el hijo de perdición. Mira por favor Tesalonicenses 2. Segunda carta de Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses 2, versículo 3. No os engañe nadie de manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre del pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo que ha de venir. ¿Ok? Mira por favor Actos 1. Actos 1. Hablando de Judas Iscariote. Judas Iscariote. Actos 1:25. Hablando de la muerte de Judas Iscariote. Y cuando reunieron los discípulos para elegir el que le iba a reemplazar, tomar su lugar, su obispado,
25, para que tome parte de este ministerio y apostolado, del cual cayó por prevaricación Judas, para irse a su propio lugar. ¿Quién? El anticristo, Judas, fue a su propio lugar. Juan 17, 2 versículos más. Juan 17. 17, 12. Dice Cristo, orando al Padre: cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre, a los cuales me diste. Yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces, fue elegido Judas para cumplir la escritura y para que todo el mundo, a todo el mundo sea revelado quién, el hijo de perdición. Un versículo más, Juan 13. Pastor, Diga. si un calvinista me lee este versículo, me diría de que somos escogidos y algunos perdidos. Entonces, ¿cómo lo combato? Porque eso está diciendo, porque si Dios sabía bueno, la palabra si Dios sabía elegir, que Judas era ya hijo de perdición, no, y en el, significa que el pasaje que leíste de Apocalipsis, te iba a también preguntar lo mismo, porque dice, los que fueron, que no estaban escritos en el libro de la vida ya, de perdidos, predestinados, tú sabes. ok, muy fácil. Número uno, la palabra escogido nunca se refiere a una persona individualmente. Nunca. La palabra escogido, puede correr la referencia, ¿verdad? Siempre se refiere a, o sea, Israel, el pueblo, la nación. O también se refiere a Cristo, ¿verdad? Cristo, por supuesto, es eso elegido. yo lo sé, pastor. Pero que si usted lee este versículo, ¿Cuál? lee así el 12, el de 17-12. 17-12, ok, vamos a leerlo nuevamente. 17-12. Dice, mas cuando yo estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba por tu nombre. Hablando de los discípulos, ¿no? Que ya sabía cuáles eran salvos. Ajá. A los cuales me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Ahora, esto tiene que ver, en este caso aquí, tiene que ver con una sola cosa: la escritura cumpliéndose. Entonces, cuando Dios dice algo, O sea, ellos son la excepción, son los únicos escogidos. sí, hay excepciones, pero déjame explicar, porque puedo responder a las dos preguntas a la vez. Okay, que La lo mismo, tuya y la de Omar. Ok. Dios dice, hace decreto, declara una cosa. Esa cosa es invariable. No puede ser... no puede fallar la palabra de Dios. Es imposible. Tiene que cumplirse. Ok. Fue profetizada antemano, años antes de Cristo naciese. Fue profetizado que había de ser un amigo de el mismo Mesías que le iba a traicionar. Ya lo leímos en Zacarías, ¿verdad? Entonces esa profecía tiene que cumplirse, ¿ok? Y Cristo quiere cumplir la palabra de Jehová, ¿ok? Entonces él, con sabiduría, con conocimiento, eligió a Judas sabiendo que él era el diablo, de que él era el que le iba a entregar, ¿ok? Para cumplir la escritura, como dice aquí, dice Pablo, Cristo muy claramente, para que la escritura se cumpliese. Ahora, antes de la fundación del mundo, también dijo Dios algo, que todos que en Cristo confiesen serían salvos. Ok, vamos a volver a ese pasaje en Revelación. Mira, Revelación capítulo 17. Casualidad, 17, 8. ¿Ok? Y nota el lenguaje aquí. 17, 8. La bestia que has visto fue y ya no es, ha de subir del abismo y ha de ir a perdición, y los moradores de la tierra
cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, no antes. Bueno, pero desde igual estaban predestinados. Ok, déjame explicar. Supuestamente por un calvinista, ¿no? Hay dos asuntos aquí. Antes de la fundación y desde la fundación. Antes del huerto, porque la fundación. Antes tiene que ver con una sola cosa: el cordero inmolado. ¿Ok? Desde la fundación tiene que ver con una sola cosa: el libro de vida. Antes de la fundación del mundo, el Cordero de Dios fue inmolado. Y Dios en ese momento decidió de que todos que confiaran en el Cordero inmolado serían salvos. No eligió las personas para confiar en el Cordero, sino todos que en Cristo confiaran, ¿verdad?, serían salvos. Determinó eso antemano. ¿Ok? O sea, el mundo no se fundó después de Adán, porque de ahí piensa el pecado, porque yo pienso que de ahí es la fundación del mundo. Porque sí, pero antes de la fundación del mundo, Dios, ya conociendo el futuro, decidió inmolar su propio hijo para salvar a la humanidad caída. Pero no eligió, no dijo Richard Enrique salvo, Omar Núñez perdido, o Roberto Padilla salvo, Claudia Londoño perdida. No, así no lo hizo. Pero ¿con qué se justifica eso? ¿Qué verso dice que eso tiene que ver con eso? Yo lo entiendo perfectamente, pero ¿qué justificación bíblica? Ok, te lo voy. Mira, por favor. Primero de Pedro 1:20. Juan 3:17. Primero de Pedro, que todos los hombres sean salvos. Juan 3:17. Que todo. ¿Qué dice primero de Pedro 1:20? Su promesa que como algunos las tienen que dice, ya preordinado ciertamente de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Eso es primero de Pedro 1:20, ¿no? 1:20, sí. Ya preordinado. Ok. 19. Mas con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya preordinado. ¿Quién? El Cordero. Ciertamente de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los primeros tiempos por amor de vosotros. Entonces, antes de la fundación del mundo, ¿qué? Es el Cordero. ¿Ok? Desde la fundación es el libro de vida. Ahora, ¿quiénes son los que están en el libro de vida? ¿Qué dijo Pablo en Romanos 7? Yo sin ley era vivo, mas vino el mandamiento y yo morí. Entonces, cada persona que nace en el mundo nace con su nombre en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Dios da a todos igualmente oportunidad. Desde la fundación, no antes. Desde la fundación. Entonces, Dios tiene un libro escrito que tiene los nombres, y cuando la persona muere espiritualmente, ¿verdad?, vino el mandamiento, dijo Pablo, y yo morí. ¿Ok? Cuando la persona muere espiritualmente, borra su nombre del libro de la vida. Y la única manera de reemplazar tu nombre en el libro de la vida es ¿cómo? Confiar en Cristo. Pero eso no es antes de la fundación del mundo. Eso es desde la fundación del mundo. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pregunta contestada. Ok. Último versículo. Did you record all that? 13. Juan 13. Versículo 27. Ahora
vamos a acabar con este estudio breve sobre el anticristo. 13:27 dice Cristo, y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces estaban comiendo la Santa Cena, ¿verdad? En la última cena. ¿Ok? Y están comiendo y come algo Judas y Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice, lo que haces, hazlo más presto. Ahora, era sí el hijo de perdición, pero no llegó a ser poseído por el diablo, por Satanás, hasta este momento. Juan 13:27. ¿Tenía Judas la oportunidad de ser salvo? Sí. Posiblemente. Porque se suicidó. Entonces significa que había algo en su corazón. Sí. Bueno, el suicidio de él sería por arrepentimiento real o remordimiento. Si te suicides, ¿verdad? Tú tendrás oportunidad de arrepentirte de haberse suicidado. ¿Cómo es? Si te matas a ti mismo, Dios te dará una oportunidad de arrepentirte de haberte matado. Yo no creo eso. Vengan a altar todos que se han matado a sí mismos, vengan a altar. Pero eso no, pero hermano, ven acá, ¿tú crees que se suicida tiene posibilidad de ser salvo? Mira, yo soy salvo. No importa si me mato. Tú te metes un tiro y tú vas a partir igual. No importa. Pero no se quiere matar de todas maneras. No, por supuesto, mira, mira, ok, para irme, yo conozco pastores que se han ahorcado en la iglesia. Para irme y estar con Cristo, como dice Pablo, es ganancia, ¿no? ¿Tú también? ¿Ok? Omar. Para ir y estar con Cristo es ganancia, ¿verdad? Sí, pero es mejor estar con Cristo, ¿verdad? Hay pasajes, ok. Pero aquí en el mundo, ¿qué tengo yo? Tengo gozo, tengo la palabra de Dios, tengo mi congregación, tengo mis hermanos, tengo mi familia, tengo la Biblia, ¿qué tengo? Tengo muchas cosas. ¿Por qué me voy a suicidar? Deja que los perdidos se suiciden. Hermano, en Cuba nos enseñan que si tú te suicidas te vas para el infierno. Tan mal. Ya, pero hay pasajes en la Biblia. ¿Dónde? Porque hay enfermedades que ellos nos enseñan. Pero hermano, sí, estoy muriendo de cáncer, yo quiero déjame decirte, por favor. Y yo no soy a favor de lo que se llama eutanasia. Yo no soy a favor de eso, yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque mira, eso determina Dios. Exacto. Okay. Sí, él es autor de vida, entonces él es el que... pero si tú estás con una... Bueno, eso es un tema bien controversial. Pero si tú estás lleno de aparatos... Si tú te matas a ti mismo, yo te perdono. Si tú... ¿Ok? Pero estoy en contra. Hermano, pero... Yo por lo menos puedo orar. Si estoy acostado en la cama, ¿verdad? Muriendo de cáncer, lleno de dolores y enfermedades. Ya no puedo hablar porque tengo tubos metidos en mi boca. Ajá. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo orar por mis hermanos. ¿Ah? ¿Es verdad? Ay, yo no sé. Y mira, el ministerio de oración no es una cosa... Yo siempre he estado neutral en eso, no he tenido una opinión propia. Porque es que yo he visto tanta gente sufriendo tanto. Como te dije, si tú te matas a ti mismo, yo te perdono. Estoy en contra, pero te perdono. Yo creo que Judas no se iba a arrepentir, porque en primer lugar, yo pienso que Judas era el diablo. Y la Biblia dice que él tiró la 30 piezas de plata otra vez más en el tesoro, ¿verdad? Diciendo, nada, yo me arrepiento, pero no se arrepintió. Pero que si se hubiera arrepentido, se hubiera juntado con los discípulos nuevamente. Estoy seguro. Ya, me equivoqué, hermano, por favor, perdóname, vamos a predicar el evangelio. ¿Ok? Así. Bueno, tú como Satanás, como un cobarde. Es un cobarde, exactamente. Satanás es un cobarde. También usted cree que no iba a ser vamos a suponer que si el pueblo de Dios, Israel, hubiera recibido a su Mesías, él ahí iba a ser el anticristo. Entonces, ¿cómo él se iba a hacer? ¿Con quién se juntó? Con los fariseos, con los líderes y con el gobierno romano, porque se habían ligado los judíos con el gobierno romano. Por eso le digo yo que todo era como el plan de Dios, ya como a cabalidad. Profecía cumplida. A Judas se le presentaron dos caminos, el bien y el mal. Yo pienso que es el mismo diablo. A su propio lugar, ¿qué quiere decir?
¿De Pero dónde es que- vino? ¿Y dónde vino? No, porque entró. Petición. ¿Y dónde pero, vino? pero ¿hasta cuándo entró el diablo? ¿Hasta cuando estaba en la No, yo cena? pienso de que nació. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo? Mira, Dios está aquí y nosotros aquí. Encarnado, así como Dios en... Ahí leímos un pasaje que dice, y lo escogió sabiendo que era diablo. Ajá, así como Dios. Sabiendo que era el diablo. Así como Así que Dios- ya era diablo. Mire, pues, así Porque como yo Dios sabía se ya encarnó que en era Jesucristo, así el diablo se encarnó en Judas. Porque él quiere imitar siempre a Dios. Bueno, yo pienso que en la iglesia hay gente así. Y eres también el tesorero de la iglesia. Yo pienso que él está muy... ¡Ah, Claudia! No, eso no importa. Ok, gracias hermano. Mañana a las 7:30.